Buenos días, chicos, buenos días. Bueno, hoy día es una nueva clase, así que vamos a comenzar con lo que es las funciones. Primero vamos a comenzar con un video para, para poder entender lo que trata exactamente las funciones. ¿Quieres llevar tu emprendimiento al siguiente nivel? Hola, soy Carolina Brett, founder de Telina. Okay. ¿Se escucha o nada? O si no, compártelo tú, a ver, porque acá no sé por qué no me está compartiendo. Sí, ahí dice para una ventana, pero... No, pantalla por completo. Acuerdo. Podemos ¿Se escucha pensar o en nada? algo que cumple un objetivo en específico. Por ejemplo, si visualizamos una máquina que hace helado, como su nombre lo dice, su objetivo en específico. Hola, en este video vamos a ver qué es una función en la programación. Para esto, primero vamos a ver la palabra en sí. Cuando escuchamos función, podemos pensar en algo que cumple un objetivo en específico. Por ejemplo, si visualizamos una máquina que hace helado, como su nombre lo dice, su objetivo en específico es hacer helados. Y dependiendo del sabor que le pongamos, el helado podría ser de vainilla, chocolate, fresa o cualquier otro sabor, pero al final de cuentas siempre va a ser helado. En la programación, las funciones se tratan de un bloque de código ordenado que cumplen con una tarea en específico. Y al igual que la máquina de helado, el resultado de la función cambiará con los parámetros o variables de entrada. Los resultados que se obtengan de la función pueden o no ser devueltos por esta. Aquí tenemos el código de una función en JavaScript que calcula el volumen de una esfera. Podemos observar que en este lenguaje se utiliza la palabra reservada function para crear la función. Sin embargo, en otros lenguajes no se utiliza la misma palabra reservada. En Python utilizamos def, en Java utilizamos la estructura clásica de un método. Aunque sean distintas, se nota que son parecidas todas. Y podemos ver que al nombre de nuestra función, en este caso se llama bolesfera, lo acompaña una variable x entre sus paréntesis. Este es un parámetro de entrada y para esta función nos servirá para definir el radio de la esfera. Entonces, el resultado dependerá de cuánto vale la variable x. Además, podemos observar que todas cuentan con un return y esto es para devolver la variable o el dato de salida. Entonces, en estos casos decimos que retornan una variable que se llama volumen. Y en este punto nos preguntamos, ¿para qué sirven utilizar funciones? La característica más importante es que no repitamos código para una acción en específico. Además, podemos dividir el código en pedazos más chicos, lo que nos facilita el trabajo a la hora de leer el código y probarlo. Otra característica que nos ofrece el utilizar funciones es un mejor manejo de variables,
ya que las variables que se utilicen en las funciones solo estarán activas dentro de sus propias funciones al momento de la ejecución. Cuando escribamos una función, debemos fijarnos en estos 4 aspectos. El primero es el uso que se le va a dar a esa función. El segundo es la definición de los datos que van a ingresar en nuestra función. El tercero es la definición de las variables que se van a necesitar dentro de la función. Y el cuarto es que debemos definir el conjunto de pasos que se van a realizar en la función, o en otras palabras, el algoritmo de esa función. Hasta aquí es todo lo que respecta a funciones. Si te ha sido útil, regálame un me gusta. Y si quieres ver más videos. Bueno, chicos, entonces esto es lo que trata exactamente las funciones, como vieron en el video. Nosotros lo bueno de las funciones tiene sus beneficios, lo cual son para ayudar a reducir el código, ya, para ya no estar repitiendo cada rato. Por ejemplo, digamos así, tenemos una función acá y queremos hacer varias sumas. Digamos, acá en este ejemplo ponemos enteros número 1, número 2, pero yo quiero sumarlo con otra variable. Para no estar repitiendo la misma variable, ponemos un total que salga una suma de, por ejemplo, esto es una variable 2, int suma 2. Y aquí lo mandamos a llamar, poniéndole, no sé, que sume más 5 al n1 que le vamos poniendo, y así sucesivamente. Ah, verdad, me olvidé. Ya, ahora sí creo. Ya, mejor lo explico con la PPT. Ya. Más que todo, vamos a verlo más adelante con los ejercicios que se van viendo, pero prácticamente las funciones que nos va a ayudar es reducir la redundancia en código. Ya, no vamos a repetir sumas ni restas cada rato, sino las funciones ya nos apoyaría a hacerlo. Lo que nos ayudaría también es el mantenimiento del software, nos facilita los cambios, permite que un código modular, en lugar del archivo con muchas líneas de código, se dividiría en funciones y sería más fácil de leer. Prácticamente, cuando nosotros hacemos código, a veces no se puede entender por el tema que le pones tanto, o repites el mismo código cada rato, que a veces uno ya no lo entiende. Entonces, lo que nos está facilitando las funciones es, aparte de reducir el código, nos ayuda a que solamente una función hagamos varias veces lo que nosotros queramos, la misma funcionalidad, como sumas, restas. Esa función nos ayudaría bastante. Lo que son las funciones que proporciona abstracción, caja negra, podemos usar las funciones de la biblioteca sin preocuparnos por su función interna. Entonces, así es una construcción prácticamente de las funciones. Esta es nuestra función sumar, prácticamente, con sus variables. Nosotros llamamos en el main, prácticamente en el principal, números enteros que se llamen, por ejemplo, acá, num1, num2. Siempre usaremos el using namespace std. Ya se lo explicó anteriormente. Y acá vamos a ingresar los números, que son el número 1, el número 2, y acá ingresamos, aunque acá me confundí. Acá es número 1 y acá ingresamos el número 2, el 2. Llamamos a la función suma, sumar, acá la función sumar, ingresamos los datos que nosotros queremos. Por ejemplo, en este ejemplo, como hemos ingresado 1 y 2, acá ingresamos num1, num2, pero nosotros queremos, digamos, hacer otra suma. Entonces, llamamos otra variable llamada sumar, o insumar, sumar 2, por ejemplo, y lo igualamos a la función sumar. Le implementamos otro número, por ejemplo, num1 que sume con, no sé, más 10, digamos, le ponemos en la variable 10, y acá le imprimimos la suma. Y acá no debería salir. Acá también le crearíamos otra que es code suma 2 y le crearíamos acá para que se muestre. Lo que está dentro de acá prácticamente hablamos del... O sea, cada función tiene su
tipo de retorno. Como anteriormente les hemos enseñado, existe el entero, el string, el double o float también, que nos devuelve números con decimales. Entonces, si nosotros queremos, digamos, que nos devuelva lo que es la suma, pero en entero, solamente lo nombramos la función int. Si queremos que nos devuelva, digamos, en decimales, acá lo llamamos como double o float, dependiendo del tipo que deseen. Si queremos que nos devuelva, digamos, en vez de que pongamos acá imprimir y todo eso, que acá mismo nos devuelva no sé, un valor, un mensaje o algo así, podemos imponer un string. Prácticamente acá podemos nombrar de diferentes nombres. Ya, acá prácticamente es nombrar el nombre, pero acá lo que exactamente es importante es definir cómo nos va a devolver, entero, string, ya un tipo de texto o decimales, dependiendo de lo que ustedes necesiten. Acá prácticamente, como dice, manda solo los parámetros que necesita para lograr su objetivo. Podría no mandar parámetros, no pasan variables, sino valores. Acá retorna tipo de datos indicados al lado del nombre de la función. Si no retorna nada, lo indicarás con la instrucción void. Si nosotros no queremos devolver nada y queremos que solamente nos muestre de frente, aquí prácticamente en vez de in, string, double, también podemos crear un void que nos entrega un vacío. Es decir, nosotros podemos poner prácticamente todo esto, digamos, esto no. Este suma igual a sum acá y normal no va a correr porque lo llamamos nomás, pero solamente con el nombre de la función. Esto más adelante lo voy a explicar mejor. Entonces, recordando, el tipo de retorno que va a ser, sea int, void, string, el nombre de la función, el nombre siempre va a estar junto o con guión, como ustedes dicen, pero nunca separado. Y el tipo de variables que se va a ingresar. Por ejemplo, acá estamos definiendo que van a ingresar enteros. O también podemos poner que sea un string. Acá vamos viendo que podría modificarse y todo eso. Dependiendo de lo que nosotros usamos o lo que requerimos, vamos a implementar acá. Ahora, las funciones, la parte de su estructura. Una función tiene dos partes principales. Puede o no recibir datos para procesar llamados parámetros. Normalmente el valor de los parámetros no puede ser modificado. Puede o no retornar un dato. Al terminar, se debe declarar el tipo de este dato. Aunque si no desea retornar nada, debe poner la palabra void, como les dije anteriormente. En caso de no ser void, use la instrucción return para devolver un valor. Siempre en este caso de las funciones vamos a devolver algo. O sea, mientras se llame in, string o otro tipo de valores a lo que queremos devolver, tenemos que implementarle acá un return. Pero en un caso void que no vamos a devolver nada prácticamente, o sea, esta prácticamente es como decir que ya es parte dentro de las funciones y todo eso. O sea, es parte del esquema del main. Entonces, nosotros solamente llamaríamos el escribe y el valor que debemos ingresar y solamente nos imprime o dependiendo de los valores que queremos devolver, pero esto no devuelve nada. O sea, solamente sigue las instrucciones de acá. Mientras que acá nos retorna un total y tenemos que guardarlo en una variable. Como les mostré anteriormente, acá lo guarda en una variable sum y ahí recién podemos mostrar, mientras que en el void de frente nos hace la impresión. No nos devuelve un return ni nada, sino es una impresión directa. Y ahora le cedo la palabra a Alex. Voy a compartir. Ahora los ejercicios, ¿verdad, Cristian? Sí, solo los ejercicios. Ya. Ya.
Entonces vamos a empezar con este ejercicio sencillo que dice que vamos a hallar la suma de tres números realizando funciones, obviamente, porque la clase de hoy es funciones. Y ya. Entonces, esta es la función principal, el main. Entonces, vamos a crear una función que nos va a permitir realizar eso, ¿no? La suma de tres números. Entonces, ¿cómo se crea una función? Empezamos con el tipo de dato que va a retornar esa función. En este caso, van a ser números enteros nada más. Por eso le pongo int de enteros. Voy a poner el nombre de la función que va a ser sumar. Y un paréntesis, que dentro de ese paréntesis, como ya lo explicó mi compañero, va a ir los parámetros. Y abre llave y cierra llave. Entonces, dentro de esto, como me piden tres números que van a ser enteros, le pongo el tipo de dato, ¿no? Por ejemplo, número 1, entero número 2 y entero número 3. Entonces, esos tres datos son los parámetros que va a ser ingresado, ¿no? por el sistema y se va a realizar la suma. Entonces, dentro de esta función sumar, yo puedo generar una variable que va a ser sum. Y sum va a ser igual a número 1, número 2 y num3. Luego de haberlo sumado y se almacena en esta variable sum, yo le voy a dar el retorno, ¿no? Return sum. O sea, esta función de acá sumar, cuando yo le llame en la función principal, que es el main, va a retornar la suma, que es la suma de estos tres números o de estos tres parámetros. Luego vamos a llamar en el inMain esa función. Pero antes me voy a declarar tres números. Número 1. Pueden ser los mismos o pueden ser otros. En este caso yo le voy a poner los mismos. Y también la suma. Sum. Ya en este caso el programa me va a pedir ingrese número 1, por ejemplo. Se almacena en num1. Luego un salto de línea. Y esto lo voy a repetir dos veces más ya. Para que sea con el número 2. Y con el número 3. Ya. Ahora, luego de haber ingresado estos tres números, ya se han almacenado respectivamente. Yo tengo que llamar a esta función de acá que he creado, llamada sumar. Y lo voy a almacenar en la variable sum. Entonces sum va a ser igual, llamo a esta función llamada sumar y tengo que poner sus tres parámetros, que son estos números, num1, num2 y num3. Ya, entonces, esta variable sumar almacena la suma de estos tres números y yo le digo al programa que me imprima la suma de los números, por ejemplo, es sum. Entonces, hasta ahí ya tendría el resultado, ¿no? A ver, vamos a compilar. Observamos que me pide ingresa el número 1, por ejemplo, 20. Ingresa el número 2, 10. Y el otro, 30, por ejemplo. Entonces sale que la suma de los números es 60, ¿no? 30 más 10, 40 más 20, 60. Entonces ya, hasta ahí estaría bien. Ahora vamos a hacer otro ejercicio. Ya, a ver.
Acá tengo el ejercicio número 2 que dice calcular el área de un triángulo ingresando su base y su altura correspondiente. Ya, entonces, en este caso, el área de un triángulo puede ser entero o en decimal. Entonces, voy a declarar el tipo de función como float. Ya, entonces, ¿qué nombre le puede poner a ese calcular el área del triángulo? Le puedo poner calcula área. Como lo explicó mi compañero, si yo quiero colocar el nombre de la función, no puedo colocarlo así separado. Tengo que colocarlo junto. O en este caso yo le voy a poner un guión abajo para que se pueda ver un poquito mejor. O si no, así también de manera corrida, ¿no? Pero nunca separado. Ya. Luego, ya tengo el nombre. Dentro del paréntesis va los parámetros. En este caso, para hallar el área del triángulo voy a necesitar la base y la altura. En este caso, le pongo un float base y también para la altura. Ya. ¿Qué más? ¿Qué va a ir dentro de esta función? Yo declaro el área, ¿no? Donde se va a almacenar. Y ese área va a ser igual. Se sabe que el área de un triángulo es la base por la altura dividido entre 2. Entonces, eso es lo que voy a poner acá. La base, que ya la declaré, por, no se olviden que es un asterisco, la altura, y todo eso dividido entre 2. Y punto y coma. Hasta ahí ya se almacena en la variable área. Ahora, como yo le estoy diciendo que retorna un float, entonces le digo que retorne esta área, ¿sí o no? Y punto y coma. Ya. Hasta ahí ya tenemos la función. Ahora, en la función principal debemos de llamar a esa función. ¿Qué cosa voy a declarar? Voy a declarar, por ejemplo, una variable b para la base, una variable a para la altura y una variable, perdón, área. Luego, ¿qué me pide el programa? Ingresa su base y se almacena la b. Ya, ¿qué más? Lo mismo, perdón, pero para que sea, para que se pueda visualizar mejor, un endline. Ingresa su área, su altura, perdón, altura y se almacena en la variable a. Y esos dos nada más, su base, su altura. Ahora, tengo que llamar a la función calcula área. ¿Cómo lo cómo lo llamo? Como retorna un float, entonces yo ya declaré un área, ahí lo voy a almacenar. En la variable área se almacena el calcula área. Y tiene dos parámetros de base y altura, que ya los almacené acá, como b y a. Y finalmente imprimo, ¿no? El área del triángulo es área. Y así sería esa parte. A ver, vamos a compilar este ejercicio. Ejercicio 2. Guardamos. Me pide ingrese su base. Por ejemplo, 10. Altura 20. 20 por 10 es 200. Entre 2, 100. Estaría bien. Ahora, con decimales, 10.5. A ver. 20.
sería 100.5, ¿no? Ya, estaría bien. Ahora, un tercer ejercicio. En este caso, borro todo esto y dejo la función principal. Ya, el tercer ejercicio sería, nos pide la creación de una función que retorna el mayor de 3 números enteros recibidos en sus parámetros. De igual manera, ¿no? Creamos la función con 3 parámetros, en este caso 3 números enteros. ¿Y qué cosa me va a calcular? ¿O qué cosa me tiene que retornar? El mayor de esos 3 números. Ya. Ahora, vamos a... Si nos pide números enteros, entonces el tipo de retorno de esa función va a ser un entero, ¿no? Int. Entonces, ¿qué nombre le puedo poner a esa función? Le puedo poner, a ver, calcula mayor. Ya. ¿Y cuántos parámetros va a tener? Va a tener 3. En este caso, no sé, número A, B y C, ¿no? ¿Qué más? En este caso, vamos a realizar con la condición if. Vamos a hacer condicionales para calcular el mayor de esos 3 números, ¿no? Por ejemplo, si es que el A es mayor a B y el A es mayor a C, entonces, ¿qué cosa pasa si A es mayor a B y A es mayor a C? O sea, A es mayor que los otros dos números, entonces me retorna el valor de A, ¿no? Porque sería el mayor. Otro caso sería si es que el B es mayor a A y el B es mayor a C, entonces obviamente el B es mayor, entonces retornamos el B. Si en este caso ahora el C es mayor a A y el C es mayor a B, entonces ese es el mayor, el C. Ya ahí tenemos esos 3 condicionales, ¿no? Pero también puede haber otro. ¿Qué tal estos 3 números son iguales? Una condición más con la igualdad de esos 3. Si el, vamos a coger el A primero. El A es igual a B y ese mismo A también es igual a C. Si el A es igual a B y el A es igual a C, o sea que los 3 son iguales, ¿qué cosa? Retorno un A, pero le puedo decir algo, ¿no? Le puedo decir que los 3 números son iguales. Ya. Y un salto en línea para que luego abajo me muestre el valor de A, ¿no? Ya, ahí tenemos todos los casos posibles. Cuando el A es mayor, el B, el C y cuando todos son iguales. Ya. Ahora, en la función principal, en la función main, ¿qué cosa declaro? Voy a declarar los 3 números, ¿no? Voy a declarar con el mismo nombre, entero A, B y C. Luego, yo puedo pedir al programa que me ingrese el primer número, se almacene en A, un n-line, y copio lo mismo 2 veces para los otros 2 números. Uy, perdón. Y
ingrese el segundo número, que es B, e ingrese el tercer número, que sería el C. Ya, hasta ahí ya me ingresaría los 3 números. Ahora, ya se han almacenado en A, B y C. Tengo que llamar a esta función calcula mayor. Entonces, va a retornarme ya. En este caso, de frente, yo le pongo que me imprima el mayor de los 3 números es, y llamo a esta función calcula mayor. ¿Y cuántos parámetros tiene? Como ya sabemos, 1, 2 y 3. El A, el B y el C, que ya se han almacenado acá respectivamente. El A, el B y el C. Y a ver, compilamos, guardamos este ejercicio y me pide el programa. Ingresa el primer número, 100. El segundo número, 50. El tercer número, por ejemplo, 300. Y me sale que el mayor de esos 3 números es 300, ¿no? A ver, vamos a dar otra compilada. Por ejemplo, 15, 35 y 10. Y me sale que el mayor de esos 3 números es 35, ¿no? Ahora, cuando los números son iguales, por ejemplo, 5, 5, 5, me muestra esta opción, ¿no? Que los 3 números son iguales y ya, el mayor es 5, ¿no? Ya, entonces hasta ahí serían la parte de los ejercicios de la suma, de el área del triángulo y de calcular el mayor de los 3 números enteros. Bueno, chicos, hasta ahí sería esta parte. No, falta. Ahora me toca. Ya, bueno chicos, también aparte de que haya funciones que nosotros mismos creamos, también existe dentro de las librerías funciones que nosotros las vamos a llamar con include. Por ejemplo, acá lo que tengo mostrando es algunas funciones que es el min, el max, como acá dice, regresa el mínimo entre A y B y el max el máximo entre A y B. Esto ya está dentro de las librerías del mismo C++. Solamente necesitamos incluir acá con su nombre UString y ya nosotros podemos utilizarlo. Otro ejemplo sería los ENMAT, que podemos usar algunas otras funciones para lo que es matemática. Seno, coseno, tangente, exponencial, el cuadrado, raíz cuadrada, el valor absoluto. Son implementaciones mismo del C++ que incluye, ponemos include y le ponemos el nombre de la librería, que es CMAT. Con esto ya podemos utilizar todas estas funciones. Otro también es el CString, que es el strcat, que es el concadena cadenas, el memcap, mueve bloques de memoria, que eso más adelante vamos a ver más una idea de cómo es. Lo que es ubicado caracteres de una cadena del strprk, lo que es la longitud de una cadena, que es el strlen, y entre otros. Pero también tenemos que utilizar la librería string para poder todos utilizar esto. Luego viene el zetam, que también mayormente también se usa para números aleatorios y todas esas cosas. Podemos utilizar lo que es el clock, que puede usar para contar el tiempo. El difftime, que da para la diferencia entre dos tiempos. MacTime, que convierte entre tipos de variables de tiempo. Y el time obtiene el tiempo actual. Para lo que son el algoritmo, prácticamente también tenemos el reverse, el sort, el merge, el fin, el count, que también lo podemos incluir llamando el algoritmo. Dentro digamos, por ejemplo, en nuestro C++, como le dije anteriormente, llamamos siempre
con el nombre include, con lo que está acá puesto, igualito, pero acá le nombramos el nombre que se llama la librería. Acá, por ejemplo, es CMAT y podemos utilizar la raíz cuadrada, que es, por ejemplo, acá le ingresamos el número y todo y lo guardamos, siempre lo guardamos en una variable y nos sale el resultado. Lo que son la función de usuario, de igual manera, acá ingresamos los números y los llamamos, la función que creamos, y esto es prácticamente lo que nosotros hacemos, como les expliqué anteriormente, como les hicieron en el ejercicio, esto es prácticamente lo que nosotros llamamos, lo que hacemos, lo que creamos prácticamente. Acá funciones, ejemplo de con variables funciones. Acá, por ejemplo, no sé si puedo responder. Ya. Acá en nuestro inMate, nosotros queremos que nos lea el número 1 y el número 2. Nosotros llamamos al int leer. Y también ya, acá ingresamos el número. O sea, por ejemplo, nosotros no queremos ya hacer acá el que ponemos, a ver un ejemplo acá. Pongamos acá code, ingrese número y todo. Queremos que en una sola función lo tenga. Entonces, nosotros lo nombramos, nosotros lo nombramos como inlear y funciona de la misma manera. Solo nos retorna el número porque ya nosotros le estamos retornando y acá lo guarda en el número 1 y acá también número 2 y nos va guardando según lo que nos está retornando o lo que nosotros estamos ingresando en los datos. En otra sería el sumar, el escribir, o sea, acá escribe, no, miento, acá es int sum, lo que llamamos la función sumar. Como les expliqué anteriormente, acá ingresamos los datos que nosotros queremos, pero que sean enteros. No puede ser un string, no puede ser nada, no, eso no puede ser. Tiene que ser según lo que la función indica, que en este caso son enteros. Luego ponemos, acá se crea una función escribe. Es decir, nosotros creamos un void, como les dije, esto puede retornar vacío, lo cual nosotros de frente podemos poner code, suma, valor. Solo nos imprime el valor que sale de la suma prácticamente. Entonces, nosotros ingresamos, acá, acuérdense lo principal, acá no necesariamente tiene que ser igual a la variable que nosotros ingresemos. Puede acá llamarse itSum, digamos así, pero no es el mismo sum prácticamente, sino cuando ingresamos igual al valor al que le ingresamos y ahí recién se puede poner en la función. A ver. Funciones tipo. Una función se puede declarar tras la función main, pero para que se dé a compilar, la reconozca debe enunciar antes de la función main. En esta enunciado se le llama prototipo de la función. Acá hablamos de la declaración, como le mencioné. Acá se puede poner int, normal. Acá solamente le indicamos el tipo de datos de los parámetros. Ya. Aquí solamente le declaramos arriba los valores del parámetro. Este es el prototipo de la función prácticamente. Y abajo, o sea, de este mismo, abajo estamos llamando la definición de la función, que es itSumar con el entero, los dos mismos enteros, pero con el valor que se va a ingresar y su funcionalidad que va a estar dentro. Y ahí mismo lo llamamos sum, sumar, sum. Lo que es funciones, parámetros con valor de defecto. Ya. Los parámetros de una función pueden tener un valor por defecto. Si algunos van a tener y otros no, entonces asegúrense de que los que tengan valor deben estar hacia el final. Bueno, aquí en prácticamente lo que es lo que es acá la función display, acá llamamos un double, un char, que es por defecto, estamos ingresando un asterisco, y el entero que sea igual a 2. O sea, acá ya ingresamos prácticamente los defectos que deberían tener. Y acá llamamos el display double de char_c int n.
que esos son los valores que se supone que se ingresarían, como acá se muestra 8.2, el dólar y el 5. Si en un caso no se ingresara, por ejemplo acá, en display solo se ingresa el 8.2, que es el double. Entonces, por defecto se toma el asterisco y por defecto el 2. En caso que solamente pongamos 8.2 y solamente lo que saca el Michi, entonces por defecto solamente se tomaría el int igual a 2. Y en este caso se toma todo, así que todos se van a imprimir prácticamente. Es dependiendo de cómo tú le pones por defecto. Y es importante porque a veces, sin querer queriendo, se te olvidó algo, entonces por defecto ya están valorizando acá. Eso lo verías ya cuando haces un programa más grande y eso te ayuda bastante prácticamente. Función overloading. Se puede crear varias funciones con el mismo nombre, aunque con diferentes parámetros o tipo de datos de retorno. A esto se le llama overloading. Por ejemplo, nosotros queremos crear el mismo nombre, pero tiene que existir diferente variable. No puede existir, nunca en una función puede existir, digamos, void display int var, y otro igual, void display int var. No puede existir dos al mismo tiempo con el mismo nombre y con las variables que se ingresan. Siempre deben ser distintas. Por ejemplo, acá tienen el mismo nombre, pero, el valor que se va a ingresar es float. No es el mismo que es acá int. Entonces, eso es lo que diferencia. Siempre pueden ser iguales en lo que es el nombre, pero el ingreso debe ser diferente. Por ejemplo, acá ingresamos un double. Es el mismo, prácticamente, el mismo display, pero diferentes son los ingresos de los valores. Por ejemplo, acá también otro display, pero acá creamos dos valores que se ingresan. Entonces, prácticamente depende mucho de lo que nosotros queremos en la función, depende mucho de cuántos se van a ingresar y qué tipo de valor se van a ingresar, y así sucesivamente. Alcance de variables normales y globales. Ya. Aquí, dependiendo de donde se declaren las variables, podrán ser usadas en diferentes partes del código. La diferencia en una función solo perduran al ejecutarse la función. Si declaras variables por fuera de la función main, estas perdurarán durante toda la ejecución del programa y se les llama variables globales. Es decir, estas variables globales prácticamente ya están definidas, o sea, ya son puestas para que todo el programa, solamente cuando pones ya está puesta con ese valor 9, por ejemplo. Mientras que, digamos, nosotros ponemos, no sé, acá por ejemplo dice int valor varlock 5, solamente va a funcionar en la función, no va a funcionar para todos. Y en este sí va a funcionar para todos. Digamos, podemos llamarlo hasta una función, lo llamamos no sé, en este caso podemos poner acá y que le sume más varglob. No va a existir ni un error. ¿Por qué? Porque este es global, es para todo el programa. Va a existir ahí como un valor fijo para todo el programa. Acá en variables const y static. Acá en const declara variables constantes que no cambian de valor posteriormente. Su valor debe asignarse al declararse. Por ejemplo, acá, static int contador igual a 0. Acá es un valor, no, miento, acá es const. Acá está, const int var igual a 9. Este es un valor constante, prácticamente para todo lo que es en main que se ha puesto acá. Mientras que en static, una vez inicializada, queda activa en memoria hasta el fin del aplicativo, sin importar que fuese declarada en una función de usuario. Es decir, el static siempre va a perdurar para todo el programa, siempre, siempre, y no se va a poder modificar. Sí. Ya, esto no importa si es declarada nuevamente ni nada. Mientras que en el const, no importa si le cambias el valor a, digamos, a 8, 7, 6. Siempre va a
no va a poder cambiarse prácticamente. Este siempre va a ser como un número fijo ya, porque es un número constante prácticamente, como lo dicen acá en su probabilidad const. Mientras que el otro sí podemos modificar, le podemos cambiar, digamos, este es como un tipo, una variable que siempre va a estar puesta en memoria. O sea, por ejemplo, en este init contador igual a 0, ya es como un defecto prácticamente. Acá le pone por si el valor lo desea cambiar u otra cosa, lo puede cambiar. Pero si en caso se ha olvidado y pone un contador y no le ha puesto valores, ya ya viene por defecto y este ya está por todo el programa prácticamente. No es como un global prácticamente, es diferente. Porque un global sí se va para todo el programa, mientras que este static sí se va para lo que se queda en lo que es la memoria. Lo que es los punteros y uso en funciones para valores de referencia. C++ tiene varias limitaciones, entre ellas que los parámetros enviados a una función no se les puede cambiar de valor, es decir, que son por valor. Por ejemplo, a ver, ¿qué es acá? Suma ya. Acá le creamos un int suma int igual a lo que es el valor a 5. Digo, miento, este es el valor a que es entero y le ponemos acá dentro de la función una variable llamada suma que va a sumar el valor que se va a ingresar en suma 5 más 5 y acá igualamos que es 15 retorna sum. Entonces acá en el main ponemos ingresar un número, cualquier número prácticamente. Aquí llamamos a la función suma y acá le indicamos code. Suma 5 es igual a, y acá es igual a 10. Porque es el valor que se está ingresando, que es 5. 5 más 5 es 10. Y acá en el valor del parámetro igualamos y nos sale 5. Entonces, acá nos está solamente explicando lo que es ya, este es el valor del DOM que se está ingresando por el mismo usuario. Y acá prácticamente la suma del total de lo que saldría de la función sería 10. ¿Por qué no cambia? O sea, acá le indicas que A es igual a 15. No cambia porque este valor ya está puesta por el mismo usuario. O sea, no puede ser cambiado. Eso lo verán más ya en el ejercicio, que un poco más explicativo. No les puedo explicar muy bien en esta parte. Lo que son punteros uso en funciones por valor y referencia. C++ salva estos problemas mediante una puerta trasera que son los punteros. Estos permiten acceder y manipular directamente la dirección de memoria de la variable implicada. Acá prácticamente creamos un entero designado de valor, que acá es una variable 10. Imprimimos la variable. Y acá creamos un puntero, que es la referencia de memoria de variables. La posición de memoria de la referencia, creamos acá. Creamos un puntero y le asignamos la posición de memoria de la variable int, mich puntero. Lo que acá prácticamente en esta variable es una referencia de memoria de una variable, que es la posición de la memoria de referencia. Acá llamamos lo que es al puntero, que acá estamos cambiando el valor de puntero y cambio el valor de variable. Y aquí llamamos prácticamente lo que imprimimos es un trascambio, que es una variable. Y acá lo que es el puntero, lo que guardo prácticamente en lo que asignamos en la memoria de la variable.
que es el valor prácticamente. Y acá también imprimimos un puntero. ¿Cómo lo puedo explicar? A ver, creamos la invariable igual a 10. Y aquí le imprimimos. Este es el valor de la variable que se va a mostrar. No lo tengo. Variable. Ya. Así mejor lo explico. Ya. Primeramente, nosotros ingresamos una variable normal. Que este es la variable que es igual a 10. Este es el normal prácticamente, nuestra variable común que nosotros ingresamos. Luego ingresamos un puntero, que dentro de ese puntero también está lo que asignamos la memoria de referencia. Entonces, acá al igualarlo, y acá lo cambiamos. Aquí cambiamos el número 20, ya. Valor 20. Ya.
Aquí prácticamente indicamos cuál es el valor del Michi puntero o un puntero, que es el valor de 20 prácticamente. No, miento. Sí, es el valor de 20. Después, espera. Codes. Tras cambio, tras borrar, no hay nada. Ya. Acá nos imprime lo que es la variable y acá el puntero. El puntero acá nos sale prácticamente valor 20. Ya, prácticamente es algo simple. Como lo dice acá, creamos un entero y le asignamos valor, que este es igual a 10. Luego, creamos un puntero y le asignamos la posición de memoria de variable. En este caso, el entero puntero. El entero Michi puntero. Y esto vamos a igualarlo a una referencia de memoria que se va a llamar variable. Nosotros al poner el trascambio, que es el variable, que es el 20, que es el normal, prácticamente. Este es el 10, 20, el 20 diré, que le hemos puesto. Se cambia el valor del puntero y cambia el valor de la variable. Con este cambia el valor de la variable y el puntero, como dice acá, cambiamos el valor del puntero y cambia el valor de la variable. Y luego lo que es el puntero, el valor, llega a cambiar por la memoria de la referencia, prácticamente. Y el valor es igual a 20, prácticamente. Esto se va a explicar más adelante. Esto prácticamente es como un ingreso de lo que es la referencia y los punteros. Este es el ingreso, prácticamente. Pero esto se va a explicar más adelante con el siguiente clase. De igual manera, acá la suma por las direcciones, por el puntero diré, más 5, nos retorna una suma. Y acá por la referencia de memoria y lo que nos sale de valor acá, valor igual a 15. Pero esto más que todo lo vamos a explicar mucho más detallado en la siguiente clase. Y bueno, se vienen los ejercicios. Bueno, ya en esta parte ya es todo prácticamente. Lo que son funciones ya se les mostró, todo lo que es ejercicios y no hay muchas cosas con funciones. Pero en la siguiente clase, como les digo, va a ser lo que son punteros. En eso se va a explicar mucho mejor. Muchas gracias.